Aquí tienes la traducción completa al español del guión limpio, manteniendo el tono narrativo, el ritmo y el estilo original lo más fiel posible. La primera señal de problemas fue la mujer sentada en los escalones del carro como si perteneciera allí. Jacob Harlan llevaba semanas desconectado de su vida cotidiana. No por distancia, sino de la forma en que una persona puede seguir respirando mientras su espíritu permanece enterrado en otro lugar. La brisa del amanecer cortaba como una navaja a través de las praderas más allá del valle árido. Sin embargo, apenas lo notaba. El frío ya no le asustaba. Nada lo hacía. No desde que colocó a su esposa bajo la tierra junto al antiguo roble detrás de la casa y regresó a espacios que parecían demasiado grandes y demasiado silenciosos. Los habitantes del pueblo intentaron llenar ese silencio. Le llevaron guisos, panes, palabras amables y miradas compasivas destinadas a devolverlo al mundo. Jacob asentía, daba las gracias y cerraba la puerta de nuevo. El dolor lo había simplificado. Alimentar al ganado. Reparar lo roto. Dormir cuando podía. No mirar la silla vacía junto a la estufa. No tocar la manta que ella tejió con manos que ya no existían. Esa mañana salió al alba para revisar el límite norte. El ganado se había agrupado la noche anterior, inquieto y apretado, como hacían cuando algo merodeaba cerca. Tal vez perros salvajes, tal vez un lobo solitario. A Jacob no le importaba que fuera. Le importaba la rutina. La rutina era lo único que aún obedecía. Encontró la cerca caída cerca de la colina y dedicó una hora a tensar alambre y enderezar un poste inclinado. El suelo estaba blando por las lluvias recientes y el olor a tierra húmeda y pino flotaba en el viento. Al volver hacia la casa, el sol atravesó nubes finas y proyectó sombras largas sobre su patio y el carro. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada en los escalones del carro, con la espalda encorvada y los brazos rodeando su vientre como si intentara sostenerse entera. Su vestido estaba rasgado en la manga. Tierra manchaba su mejilla. Las botas que llevaba eran demasiado grandes, de hombre, y parecían haber recorrido muchas millas. Había sangre seca en el borde de su falda, oscura y fea, no reciente, pero tampoco lo bastante antigua como para ignorarla. Jacob se detuvo en seco. Su mano se movió hacia el rifle colgado al hombro, no lo levantó, pero estaba listo. La mujer no se inmutó. Alzó la barbilla y sus ojos estaban muy abiertos, revelando que no había dormido bien en mucho tiempo. El miedo habitaba en esa mirada, pero también algo más. Un vacío duro, como si ya hubiera perdido lo que intentaba salvar. ¿Perdida?, preguntó. Su voz salió ronca por el desuso. ¿No tienes a dónde ir?, respondió ella. Fue la forma en que lo dijo lo que lo tocó. No suplicaba, no era educada, solo exponía un hecho. Una mujer sin caminos ni opciones. Jacob la miró un largo rato. No preguntó de dónde venía. No preguntó por qué sangraba. No preguntó por qué una desconocida embarazada estaba en su propiedad al amanecer. Solo asintió una vez, como hacía cuando se acercaba una tormenta y había que actuar rápido. «Ven conmigo adentro», dijo. Dentro de la casa olía a polvo y jabón de pino. Seguía ordenada porque su esposa le había enseñado a mantener las cosas en su lugar, y el duelo aún no le había robado ese hábito. La llevó hasta el sillón junto a la chimenea y encendió el fuego. Ella se sentó con cuidado, como si le doliera el cuerpo, y permaneció con las manos apretadas en el regazo, mirando las llamas. Le trajo agua. Ella bebió despacio, con la vista fija en el fuego como si esperara que la traicionara. «¿Cómo te llamas?», preguntó después de un rato. «Sarah», respondió. Sin apellido, sin más palabras, solo Sarah. Jacob lo aceptó. Reconocía la expresión de quien huía de una historia que no podía contar. La había visto en soldados que pasaban por el valle árido después de la guerra. La había visto en su propio reflejo después del entierro. A medida que avanzaba el día, Jacob notó detalles. Como la mirada de Sarah saltaba hacia la puerta cada vez que el viento la sacudía. Como mantenía siempre una mano sobre su vientre, con los dedos abiertos como escudo.
como se tensaba al oír crujir la casa, como un caballo que detecta una serpiente en la hierba alta. Le preparó un plato de comida. Ella comió unos bocados, más por necesidad que por hambre. Al terminar, se limpió la boca y se recostó, aún vigilando las ventanas. ¿Tienes familia?, preguntó Jacob. Sara tragó como si hubiera ingerido algo afilado. No del tipo que ayuda. Eso fue todo lo que dijo. La noche llegó pronto, como en el final del otoño, y el viento arreció hasta sonar como alguien caminando en círculos alrededor de la casa. Sara se durmió en el sillón, con la cabeza echada hacia atrás, una mano aún sobre su vientre. Jacob se sentó frente a ella con sus propios pensamientos como piedras en los bolsillos. Intentó cerrar los ojos, pero ya no confiaba en la paz. La paz era lo que él creía haber tenido alguna vez. Una cocina cálida, una mujer tarareando junto a la estufa, planes que se extendían años hacia el futuro. Luego llegó la enfermedad, silenciosa y cruel, y se la llevó de todos modos. Ahora otra desconocida estaba allí, cargando un niño, cargando miedo, y la casa que había estado muda y muerta volvía a respirar. Jacob miró el fuego hasta que se consumió. Escuchó el crujir de los tablones, el gemir de las ramas. La respiración de Sara, que a veces se entrecortaba como si luchara contra algo incluso dormida. No sabía qué traería el mañana. Pero sabía esto, si alguien venía a buscarla, tendría que pasar por el primero. 3 días después, fue al valle árido por provisiones. Mantuvo el sombrero bajo y las palabras al mínimo, pero la gente notó de todos modos. En un pueblo tan pequeño, un hombre no podía comprar harina extra y medicina sin que se convirtiera en historia. Compró frutas en conserva, jabón, tela, un frasco de remedio para náuseas. El tendero alzó una ceja, pero no insistió. Jacob tenía una forma de hacer que las preguntas parecieran peligrosas. Al salir, vio a Eliza Reed junto al poste de amarre. La amiga más cercana de su difunta esposa. Llevaba un cesto de panecillos calientes y una expresión preocupada que no se rendía fácilmente. Se acercó directamente. Jacob Harlan, dijo, como si pronunciara su nombre completo a propósito. Te has estado escondiendo del mundo. He estado ocupado, respondió. ¿Ocupado con qué? Jacob no contestó. Montó su caballo. Elisa lo observó un momento más, luego su mirada se posó en las alforjas. Eso es mucha comida para un solo hombre. Jacob apretó la mandíbula. Vete a casa, Elisa. Ella no sonrió. Tienes compañía ahí fuera. Jacob se inclinó hacia adelante en la silla, voz baja. No viste nada. La expresión de Elisa se suavizó un instante, lo suficiente para mostrar que aún le importaba. Luego retrocedió. Si estás en problemas, no tienes que enfrentarlo solo. Jacob no respondió. Giró el caballo y se alejó, sintiendo su mirada en la espalda todo el camino. Cuando llegó a la granja, Sara estaba en la ventana, medio oculta tras la cortina. Al entrar, se volvió rápido, el rostro tenso como una armadura. Ella lo sabe, dijo Sara. No, corrigió Jacob. Lo sospecha. La mano de Sara volvió a su vientre, su voz bajó. La gente no se detiene cuando sospecha. Jacob dejó las provisiones en la mesa y la miró a los ojos. Entonces no les damos la verdad. Sara sostuvo su mirada. Y por primera vez desde que la encontró, lo vio con claridad. No solo tenía miedo, la estaban cazando. Y cuanto más cerca estuviera de traer a ese bebé al mundo, más peligroso se volvería todo. Jacob miró hacia la ventana, hacia el camino vacío del norte. Y su pecho se apretó con un sentimiento que no esperaba. No era esperanza, era algo más duro, una decisión. Porque lo que la perseguía, ahora también perseguía su hogar. El siguiente golpe llegó 2 días después. Y no sonó amistoso. Jacob Harlan estaba partiendo leña detrás de la casa cuando lo oyó. No el golpe suave de un vecino trayendo postre, sino un martilleo firme e impaciente que hizo temblar la puerta en su marco. Dejó el hacha y se quedó quieto un momento, escuchando. El viento había cambiado,
trayendo olor a polvo y hojas secas, y el cielo parecía considerar la nieve. Dentro, Sara estaba callada, pero él podía sentirla moverse sin verla. La forma en que una casa aprende el peso del miedo. Al abrir la puerta, Eliza Reed estaba en el porche con la mandíbula tensa y los ojos agudos. Llevaba un paquete de tela bajo el brazo y un recipiente de panecillos en la otra mano. Sus mejillas estaban rojas por el frío. No esperó invitación. Entrando, dijo. Jacob se apartó porque bloquearla solo la haría más ruidosa. Eliza entró directo a la cocina y recorrió la habitación como buscando pruebas. Su mirada se detuvo en la taza extra junto a la estufa, luego en la manta doblada en el sillón, luego en las botas adicionales cerca de la puerta. «¿Tienes compañía aquí?», dijo suavemente. Jacob mantuvo el rostro inexpresivo. «¿Viniste a hablar de tazas?». Eliza lo miró y algo en su expresión se quebró por un segundo. «Vine porque la gente está hablando». Y cuando la gente habla, los problemas siguen. Sara apareció en el umbral de la habitación trasera como si hubiera estado allí todo el tiempo. Ahora limpia, el cabello atado con una tira de cuero, una de las camisas viejas de Jacob arremangada. Parecía más fuerte que el día que la encontró, pero sus ojos seguían vigilando todo como si pudiera morder. Los ojos de Eliza se abrieron, luego su boca se apretó, no de ira, sino de preocupación. «Oh, cariño», susurró antes de contenerse. Sara no se acercó. «Deberías irte», dijo. Eliza negó con la cabeza. «Todavía no. No si estás en peligro». La voz de Jacob salió baja. «Eliza, no sabes en qué te estás metiendo». «Conozco a los hombres», dijo Eliza. «Y conozco la cara de una mujer cuando está huyendo». La mano de Sara fue a su vientre sin pensarlo, y Jacob vio que Eliza lo notó. Vio que entendía cuánto tiempo le quedaba. La habitación quedó en silencio, el tipo de silencio que hace que una persona oiga su propio corazón. Eliza dejó los panecillos. «¿Cómo te llamas?». Sara dudó. «Sara». Eliza sintió como si eso bastara. «Está bien, Sara. No voy a preguntar más, pero si te quedas aquí, necesitas ayuda. Comida caliente, sábanas limpias y alguien que sepa qué hacer cuando llegue ese bebé». La mirada de Sara se dirigió a Jacob. Él no habló. Solo la observó, esperando ver si también huía de esto. Finalmente Sara dijo: «No puedo confiar en nadie». La voz de Eliza se suavizó. «La confianza se gana. No te pido que me la des. Te pido que me dejes dejar algunas cosas y salir sin hacerte sentir que el mundo se cierra sobre ti». Jacob exhaló lentamente. Odiaba la atención, odiaba las preguntas, pero sabía que Eliza tenía razón en una cosa. Una mujer embarazada no podía sobrevivir solo de orgullo y silencio. «Deja lo que trajiste», dijo. «Luego vete». Eliza no discutió. Dejó un tarro de ungüento, un paquete de tela limpia y un frasco pequeño de remedio para la fiebre. Luego miró a Jacob con una advertencia en los ojos. «Si el sheriff viene preguntando, me lo dices primero». Jacob apretó la mandíbula. «¿Por qué vendría el sheriff?». La mirada de Eliza se desvió hacia la ventana. «Porque a los hombres les gusta convertir a las mujeres en rumores, y los rumores se convierten en excusas». Se fue, pero el aire quedó pesado después de que salió. Esa noche, Jacob encontró a Sara sentada en los escalones del carro con un rifle sobre las rodillas. No apuntaba a ningún lado, pero sus manos lo sostenían como si hubiera hecho las paces con usarlo. Su vientre se elevaba bajo la camisa vieja de él, redondo y bajo. «¿Esperando a alguien?», preguntó Jacob. Sara no lo miró. «No sé cuándo. Solo que viene». Jacob se sentó a su lado, codos en las rodillas, mirando la línea oscura de los árboles. «¿Quieres decirme qué estoy esperando?». La voz de Sara salió baja. Se llamaba Dan Sked. Los ojos de Jacob se entrecerraron. «¿Tu esposo?». Sara asintió ligeramente. Era encantador cuando la gente miraba.
Cruel cuando no, el tipo de hombre que sonreía mientras te lastimaba, hasta que empezabas a creer que era tu culpa. Jacob sintió algo frío recorrerlo. No sorpresa, reconocimiento. Había visto esa clase de crueldad en otros hombres. Los que pensaban que una mujer era algo que se poseía. Sara tragó. No quería al bebé. Dijo que arruinaría su vida. Dijo que yo lo estaba atrapando. Jacob apretó la mandíbula, mirando el horizonte como si pudiera quemarlo con la mirada. ¿Y escapaste? Escapé después de que me empujara por unas escaleras, dijo. Sangré durante 2 días. Pensé que la había perdido. Su voz se quebró en la última palabra. Luego se movió y supe que aún estaba luchando. Jacob guardó silencio un momento. Recordó el día en que su esposa se sentó a la mesa de la cocina, con las manos temblando alrededor de una taza de té, murmurando que el médico dijo que el bebé no sobreviviría. Recordó cómo su mirada se volvió lejana, cómo su voz se hizo pequeña. Recordó sentirse inútil. Ahora estaba sentado junto a una mujer con la misma mirada atormentada y sentía que aquella vieja impotencia intentaba regresar a su pecho. La mirada de Sara permaneció fija en el patio. No sé si Vance sobrevivió. Le disparé. Jacob giró la cabeza lentamente. ¿Le disparaste? Sara asintió una vez. Estaba borracho. Dijo que se aseguraría de que el bebé no sobreviviera. Estaba cansada de suplicar. Estaba cansada de tener miedo. Sus manos se apretaron sobre el rifle. Apreté el gatillo. Cayó, pero aún respiraba cuando huí. Jacob miró hacia la oscuridad, sintiendo como el peso se asentaba. Si Vance sobrevivió, no lo dejaría pasar. Un hombre como ese no perdonaba. La perseguiría. ¿Lo sabe la ley? Preguntó Jacob. Sara negó con la cabeza. No a menos que él se lo dijera. Ese era el problema. Un hombre con dinero y orgullo podía torcer la ley como una cuerda. La semana siguiente transcurrió con un ritmo extraño. Jacob arreglaba postes de cerca y acarreaba agua. Sara barría los suelos, remendaba camisas con manos firmes y aprendía la distribución de la casa como si trazara un mapa de su seguridad. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos cambió. Ya no era vacío. Tenía bordes, como un acuerdo. Entonces llegó Stone a caballo. Jacob lo vio venir desde la colina. Una figura en montura con el sombrero echado hacia atrás y una postura que decía que creía poseer cada centímetro de tierra que miraba. Elías vivía 2 colinas más allá y había estado husmeando desde que murió la esposa de Jacob. Llevaba el duelo como si fuera una debilidad que Jacob debía cambiar por compañía. Elías desmontó sin esperar saludo y subió al porche como si le perteneciera. Jacob, dijo con una sonrisa. Te has estado aislando. Jacob se quedó en la puerta. ¿Qué quieres? Elías levantó una botella de licor. Solo ser vecino. Jacob no se movió. El silencio se estiró. La sonrisa de Elías se ensanchó. Bueno, lo diré claro. La gente del pueblo dice que tienes una mujer aquí arriba. Los ojos de Jacob se endurecieron. La gente habla demasiado. Elías se acercó, bajando la voz como si compartieran un chiste. Bueno, no juzgo. Solo tengo curiosidad por qué clase de mujer aparece en los escalones del carro de un hombre con un vientre lleno de problemas. Antes de que Jacob pudiera responder, Sara apareció detrás de él. Elías la miró de arriba abajo como si fuera ganado. Vaya, vaya. ¿No eres algo especial? El rostro de Sara estaba calmado, pero sus ojos eran hielo. Tengo un nombre. Elías rió. Claro que sí. Y apuesto a que también tienes una historia. Jacob avanzó hasta que Elías tuvo que retroceder. No tienes permiso para hablarle. Elías levantó las manos como si fuera inofensivo, pero sus ojos seguían afilados. Tranquilo. Me voy. Bajó los escalones hacia atrás, aún sonriendo, y montó. Antes de irse, gritó, ten cuidado, Jacob. Mujeres como esa traen tormentas.
Cuando el polvo se asentó, Sara se volvió hacia Jacob, voz tensa. ¿Va a hablar? Jacob asintió. Que hable. Pero incluso al decirlo, sintió el cambio en el aire. Se estaba formando una tormenta y Elías acababa de decirle al cielo dónde encontrarlos. 2 días después, Jacob regresó del pueblo y encontró la puerta principal abierta de par en par. No necesitó huellas para entender qué significaba. Alguien había estado allí. Entró despacio, rifle en mano. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Entonces vio a Sara de nuevo en los escalones del carro, rifle sobre las rodillas, nudillos blancos. Su voz apenas superaba un susurro. Alguien vino a la puerta mientras no estabas. El estómago de Jacob se contrajo. ¿Viste quién? Sara negó con la cabeza. No, pero no llamaron como vecino. Jacob se sentó a su lado, mirando la puerta abierta. El paisaje alrededor parecía el mismo de siempre, amplio e inmóvil, pero ahora se sentía vigilado, como si ojos se escondieran en cada hilera de arbustos. Sara tragó con dificultad. ¿Alguna vez has matado a un hombre, Jacob? Él miró al frente, sin parpadear. Sí. ¿Alguna vez deja de aparecer en tus sueños? La voz de Jacob salió baja y honesta. No, pero un día deja de sentirse como si aún estuvieras atrapado en ese momento. Sara asintió lentamente, como si ya conociera esa respuesta. Esa noche le contó todo. No fragmentos, no pistas. Toda la verdad. Van se cae. La violencia, el disparo, la huida, el miedo de que estuviera vivo y viniendo. Jacob escuchó sin interrumpir, mirando el fuego hasta que se apagó. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio otra vez. Pero era un silencio diferente ahora. Era el silencio antes de una pelea. Finalmente Jacob habló, palabras planas y seguras. Si viene aquí, no te llevará. Los ojos de Sara brillaron, pero no lloró. ¿Y si nunca se detiene? Jacob miró su vientre, al futuro respirando dentro de ella, y algo en él se encajó. Entonces yo tampoco me detengo, dijo. Afuera el viento empujaba contra la casa, y los robles gemían como advertencias. Y en algún lugar más allá de la colina, el camino del norte esperaba, trayendo lo que la perseguía directo hacia su puerta. El primer mensaje real llegó clavado en la puerta. Jacob lo encontró al amanecer. Una moneda de plata pulida martillada en la madera como un ojo que no parpadea. El metal atrapó la luz de la mañana, brillante y fuera de lugar contra el poste envejecido. Se quedó allí un largo rato, respirando despacio, sintiendo el frío atravesar su camisa. En algunas partes del oeste, una moneda en una puerta no era pago. Era una promesa. Sé dónde estás. La arrancó con su cuchillo y la guardó en el bolsillo sin decir palabra. No se lo contó a Sara. Todavía no. Quería un día más en que ella pudiera respirar sin que el miedo le apretara la garganta. Pero cambió cosas. Mantuvo el rifle cerca, apoyado junto a la estufa al cocinar, descansando sobre sus rodillas junto al fuego. Colocó una campanilla en la puerta principal con un alambre tenso para que un tirón sonara en el patio como una alarma de iglesia. Revisó las ventanas 2 veces antes de dormir y durmió vestido. Sara lo notó de todos modos. Siempre notaba. Esa tarde Eliza Reed regresó, y esta vez no trajo panecillos. Trajo noticias. Entró y cerró la puerta rápido, como intentando mantener el viento afuera y la verdad adentro. Jacob, dijo, voz tensa. Alguien pasó por el valle árido. Hizo preguntas cerca del lugar de Harlan Pack. El estómago de Jacob dio un vuelco. ¿Sobre mí? Sobre ella, dijo Elisa, y su mirada se desvió hacia el pasillo. Sara apareció en el umbral, una mano apoyada en la pared. Parecía pálida, y su vientre estaba más bajo ahora, pesado y listo. ¿Qué clase de preguntas? Preguntó. Elisa tragó. Dijo que buscaba a su esposa fugitiva. Que le había robado. Que tenía una pequeña cicatriz en la barbilla, cabello castaño y un bebé en camino.
Los dedos de Sara se apretaron en el marco de la puerta. Su respiración se volvió superficial. ¿Dejó un nombre? Elisa dudó, luego lo dijo. Vance Cade. El nombre cayó como una piedra en el agua. La habitación quedó en silencio salvo por el crepitar del fuego. Sara cerró los ojos un segundo, como si se hubiera sostenido con pura voluntad y ese nombre hubiera roto el hilo. Al abrirlos de nuevo, había algo crudo en ellos. Está vivo, susurró. Jacob se acercó, voz firme. Está cerca. Eso es lo que importa ahora. El rostro de Elisa se arrugó de preocupación. El Sheriff Trant también lo está oyendo. La gente habla. Y hombres como Vance no cazan solo con sus manos. Pagan otras manos para hacerlo. El rostro de Sara se ensanchó. Está pagando a la gente para que me encuentren. Jacob asintió una vez. Pagará más. Esa noche, Jacob trasladó a Sara a la habitación trasera y tapió la ventana desde dentro. Puso su viejo revólver en la mesita de noche y el rifle junto a la puerta. Sara no discutió. Estaba demasiado cansada para fingir que la fuerza la salvaría. En la oscuridad tardía, la campanilla de la puerta sonó. Jacob se levantó del sofá en un movimiento. Rifle arriba, corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperle las costillas. La campanilla sonó de nuevo, luego se detuvo. El silencio cayó pesado. Se acercó a la ventana y apartó apenas la cortina. Un caballo estaba junto a la cerca, ensillado, con espuma en la boca como si lo hubieran cabalgado duro. Sin jinete. Jacob salió, botas hundiéndose en el barro, moviéndose lento como sombra. El caballo se movió, las riendas arrastrando por el suelo. Metido bajo la solapa de la silla había un papel doblado. Jacob lo sacó y lo abrió con una mano. Es mía. Estoy cerca. Las palabras estaban garabateadas con furia. Jacob las miró hasta que sus nudillos se pusieron blancos alrededor del papel. Luego lo dobló, lo guardó en el bolsillo y entró sin hacer ruido. Sara estaba sentada en la cama cuando entró, ojos muy abiertos. ¿Qué fue? Jacob no mintió. Una advertencia. Su mano fue a su vientre. Está aquí. No en el patio, dijo Jacob, pero lo bastante cerca para enviar un mensaje. A la mañana siguiente, Elias Thorne volvió a llegar a caballo. No vino solo. Dos hombres lo seguían esta vez, delgados y de mirada dura, sentados rígidos en sus monturas como problemas contratados. Se quedaron cerca del camino mientras Elías desmontaba y avanzaba con el sombrero en la mano, sonrisa torcida como una hoja. Escuché que has tenido visitas, dijo Elías. Jacob no bajó del porche. Vete. Elías suspiró como si Jacob fuera irracional. Escucha, ese hombre, Vance, está preguntando por ahí. Dicen que ofrece buen dinero. Pensé que tal vez podrías usar ayuda. La voz de Jacob se mantuvo plana. No recuerdo haber pedido. La sonrisa de Elías se amplió. Eres un hombre orgulloso, pero el orgullo no detiene balas. Jacob se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres, Elías? Elías dejó escapar la verdad como si no doliera. Me hizo una oferta. Dijo que si la traigo de vuelta, me da $500 y un caballo. La respiración de Sara se cortó desde dentro de la casa. Jacob podía sentirla detrás de él aunque no la viera. Jacob levantó el rifle lentamente, cañón bajo pero firme. Si vuelves a cruzar esa puerta, te entierro. Elías no se inmutó. Pero sus ojos se enfriaron. Lástima, dijo en voz baja. Tienes buen corazón, Jacob. Hombres como Vance usarán eso para matarte. Retrocedió, montó y se fue con sus dos hombres siguiéndolo. Sara salió al porche cuando el polvo se asentó, rostro tenso y pálido. Está comprando al mundo entero. Jacob asintió. Entonces dejaremos de ser fáciles de encontrar. Esa noche llegó el Sheriff Trant. Vino solo, sombrero en mano, hombros pesados, como un hombre que odiaba lo que tenía que hacer. Se detuvo al borde del patio, sin acercarse demasiado.
¿Todavía la tienes ahí dentro? Preguntó. Jacob lo miró. Ya sabes la respuesta. La mirada de Trent bajó. Elías vino a mi oficina. Dijo que estás escondiendo a una fugitiva. Dijo que le disparó a su esposo y huyó con dinero robado. Jacob apretó la mandíbula. ¿Le crees? Trent se frotó la nuca, cansado. No importa lo que crea. Llegó una recompensa por correo. Oficial, $50 viva. 25 muerta. Dentro, Sara se dejó caer en una silla como si sus huesos se hubieran rendido. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier bala. Una recompensa significaba desconocidos, hombres hambrientos, hombres que no les importaba la verdad. Trent miró a Jacob a los ojos. Te doy un día. Después de eso, si alguien más la encuentra aquí, no podré protegerte. La voz de Jacob se volvió afilada. ¿Protegerla de qué? ¿De un hombre que golpea a su esposa y reclama la ley? Los labios de Trent se apretaron. Yo no hago el mundo, Jacob. Solo trato de evitar que se queme. Se fue sin decir más. Esa noche Jacob empacó. No empacó su duelo. Eso se quedó donde siempre había estado, pesado en su pecho. Empacó carne seca, vendas, munición y la única fotografía que tenía de su esposa, doblada y gastada en los bordes. Sara empacó una manta y la tela pequeña que Elisa había traído. Se movía despacio, respirando a través del malestar, su vientre tirando bajo. Justo antes del amanecer, Jacob ensilló los caballos. Sara salió al porche, la respiración entrecortada, y entonces su rostro cambió. Se dobló, una mano aferrada a la barandilla, la otra presionando fuerte su vientre. Sus ojos se abrieron con sorpresa y pánico. Jacob, jadeó. No, ahora no. Una mancha oscura y húmeda se extendió por su falda. El corazón de Jacob cayó. Se te rompió la fuente. La voz de Sara tembló. No podemos hacer esto aquí. No tenemos opción, dijo Jacob, y la levantó en brazos como si no pesara nada, llevándola de vuelta adentro. Mandó a un jinete, no él mismo. No podía dejarla. Disparó 2 veces al aire, la señal que usaban los vecinos en emergencias, y rezó para que Elisa lo oyera. Luego se quedó junto a Sara mientras el parto la tomaba con fuerza y rapidez. Elisa llegó con el doctor Mason justo cuando el sol volvía gris el cielo. El doctor no preguntó nombres. No preguntó por qué una mujer embarazada se escondía en una habitación trasera con ventanas tapiadas. Se lavó las manos, dio instrucciones y se puso a trabajar. Sara gritó una vez, un sonido crudo que sacudió toda la casa. Jacob se quedó en la puerta, impotente de una forma que odiaba, sosteniendo una toalla, conteniendo la respiración, sosteniendo el rifle cuando el viento hacía crujir los tablones. Entonces llegó el bebé, una niña, pequeña y roja, llorando como si hubiera guardado su voz para ese momento. El sonido llenó la casa, brillante e intenso, y por un segundo Jacob sintió que algo en su pecho se aflojaba. Algo que había estado apretado desde el día que enterró a su esposa. Sara lloró, no de dolor, sino de un alivio tan profundo que parecía doler. Sostuvo a la niña fuerte, susurrándole como si el mundo no pudiera tocarla si seguía hablando. El Dr. Mason asintió. Es fuerte. Manténganlas calientes. Manténla alimentada. Y baja esa fiebre o perderás a la madre. El estómago de Jacob se retorció. Fiebre. La mirada del doctor se posó en la frente sudorosa de Sara. Ha pasado por demasiado. Una infección puede agarrarse rápido. Vigílala de cerca. Cuando el doctor se fue con Elisa, Jacob salió a respirar. Había huellas de botas en el barro cerca de la cerca. Frescas. Demasiado frescas. Su mirada saltó al poste de la puerta. Otra moneda de plata estaba clavada allí. Debajo, tallado en la madera con punta de cuchillo, 3 palabras. Un día más, Jacob arrancó la moneda, manos temblando, y corrió adentro. Cerró las puertas con tranca. Cargó todas las armas que tenía.
Encendió todas las lámparas hasta que la casa brilló como un faro en la oscuridad, luego se maldijo y apagó dos. Sara yacía en la cama, pálida y húmeda, la bebé acurrucada contra su pecho. Sus ojos se encontraron con los de él, y supo sin que se lo dijera. «Está aquí», susurró. Jacob asintió. «Y no se llevará a ninguna de las dos». La noche cayó dura. El viento aumentó. Cerca de la medianoche, un silbido bajo vino de los árboles. 3 notas lentas que helaron la sangre de Jacob. Una voz siguió, calmada y cruel. «No tienes que morir esta noche, Jacob. Entrégamela». Jacob salió al porche con el rifle levantado, apuntando a la oscuridad que no podía ver. «Acércate. Dilo donde pueda ver tu cara». Una risa llegó flotando. Extrañé ese tono. Siempre pensé que eras mejor que los demás. Jacob apretó la mandíbula. «Vance». Una pausa, luego la voz de Vance otra vez, más cerca ahora. «Ese bebé es mío. Esa mujer es mía. Solo estás tomando prestado lo que me pertenece». El dedo de Jacob se tensó en el gatillo. «No se posee a las personas». La risa de Vance se volvió aguda. «Ahí es donde te equivocas». Los disparos estallaron desde la línea de arbustos. El primero astilló la baranda del porche. El segundo atravesó la ventana delantera, esparciendo vidrio por el suelo. Jacob se arrojó detrás de los escalones del carro, disparando hacia los destellos, contando los tiros, escuchando movimientos. Dentro, Sara gritó, la bebé comenzó a llorar, un sonido delgado y asustado que cortó a Jacob más profundo que cualquier bala. Jacob se arrastró adentro, cerró la puerta de golpe y gritó, «Agáchate. Manténla callada si puedes». Tomó munición extra del bote junto a la estufa y disparó por la ventana hacia las sombras. Un hombre gritó afuera, agudo y repentino. Luego el bosque quedó en silencio otra vez, pero no había terminado. Pasos se movían alrededor de la casa, rodeándola. Intentaban ponerse detrás de él, acorralarlo como a un animal. Jacob corrió a la puerta trasera y la abrió de golpe. Una figura se movió cerca del granero y Jacob disparó. El hombre cayó con un gemido. Apenas tuvo tiempo de respirar antes de que un cuerpo pesado lo embistiera por el lado. Cayeron duro al suelo. El rifle voló de las manos de Jacob. Vance Cade lo montó, puño en alto. «¿Crees que puedes robar lo que es mío?», gruñó Vance, aliento apestando a whisky y podredumbre. «¿Crees que puedes hacerte el héroe?». Jacob bloqueó un golpe, conectó el suyo, sintió hueso romperse bajo sus nudillos. La furia lo quemó limpia y caliente. «La dejaste sangrando», gruñó Jacob. «Intentaste matar a tu propio hijo». La sonrisa de Vance era sangrienta. «Para mí estaba muerta desde el momento en que arruinó mi vida». Jacob se impulsó hacia arriba, rodándolos, alcanzando el cuchillo en su bota. Vance fue rápido. La hoja se hundió en el hombro de Jacob, profunda y afilada. El dolor estalló como fuego. Jacob rugió y estrelló su antebrazo en la garganta de Vance, empujándolo. Vance retrocedió tambaleante, escupiendo sangre, y entonces la voz de Sara cortó el caos. «Para». Estaba en la puerta, descalza, cabello suelto, rostro pálido por el parto y la fiebre, pero mirada firme. La bebé estaba acurrucada contra ella en un brazo, bien envuelta. En la otra mano tenía el rifle de Jacob. Vance la miró y sonrió como si aún creyera que controlaba el final. «No me dispararás». La voz de Sara fue calmada, casi suave. «Tienes razón». La sonrisa de Vance se ensanchó. Entonces Sara levantó el rifle y disparó. El tiro dio en la pierna de Vance. Cayó aullando, estrellándose en el barro. Jacob avanzó tambaleante, tomó el cuchillo del suelo y lo presionó contra la garganta de Vance. Sus manos temblaban, su visión se estrechó. Por un segundo brutal, vio lo fácil que sería terminarlo. Sara negó con la cabeza, lágrimas cayendo sin sonido. «No más muertes», susurró. «Ni por él. Ni por mí. Ni por ella».
Jacob miró a Vance, luego dejó caer el cuchillo en el barro. Al amanecer, el Sheriff Trant llegó con un ayudante. Vance estaba atado y sangrando pero vivo. Elías Thorne fue arrastrado de entre los arbustos con un brazo roto y odio en los ojos. El ayudante sacó al otro hombre contratado, herido pero respirando. Trent observó la ventana rota, la sangre, los agujeros de bala, luego miró a Jacob con un respeto cansado. Siempre elegiste caminos difíciles, murmuró. El hombro de Jacob latía mientras se ponía de pie. Llévenselos. Trent asintió con gusto. La ley no tiene uso para cobardes. Se fueron con los prisioneros mientras el sol salía sobre las praderas, pintando la tierra de oro y frío. El sonido de los cascos se desvaneció y el silencio regresó, pero ahora se sentía diferente. No vacío, ganado. Adentro, Jacob se dejó caer al suelo, temblando de dolor y alivio. El vendaje ya se oscurecía en el hombro. Sara se sentó a su lado. La bebé dormía contra su pecho, cálida y real. Jacob los miró, voz ronca. ¿Y ahora qué? Sara miró el pequeño rostro bajo la manta y exhaló despacio. Ahora respiramos, dijo. Jacob asintió una vez, y por primera vez desde que su esposa se fue, el silencio en su casa no se sintió como castigo. Se sintió como paz. Si disfrutaste esta historia de resistencia y protección en la frontera indómita, dale like y suscríbete a Legends of the Wild West para más leyendas del oeste cautivadoras.